¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Round. Acá estamos una vez más, como cada semana de tu vida, de nuestras vidas, llevándote información de la Universidad Nacional de Río Negro, compartiendo experiencias, compartiendo conocimiento y ahora compartiendo una mesa con Sebastián Antonio Aguirre y María Ángeles Millamán. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Con Muy frío? Bien. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan? Dije, se va a Llegó el notar, frío, se va a notar mi resfrío, se va a notar y se el de nota. Mari. Se nota. Y se nota. De Mari está toda emponchada. Más del 50% de la mesa Sí. está apestada. No le Me importa atrevería nada. a decir que más del 50% del equipo, está en Sí. condiciones Sí, los complicadas. números complicadísimas. Esto habla de nuestro compromiso acá, ¿no? Con el contenido, con la audiencia. Hoy me levanté, sentí frío y ¿saben qué pensé? ¿Qué pensé? ¿Qué sensación tuve? Lo primero que pensé mientras iba por la calle es, pensé en Malvinas. Dije, yo estoy caminando y siento frío y bueno, tuve Malvinas obviamente durante toda la semana en la cabeza por la efeméride, por el día de los veteranos y los caídos en Malvinas número 43, el pasado 2 de abril y dije, loco, Qué terrible todo, pero una sensación corporal que me transportó hacia ahí. No sé si a ustedes también les pasó lo mismo, pero me pasó eso y les cuento algo que me conmovió en la semana respecto a Malvinas, más allá del recuerdo, más allá del testimonio de los veteranos. Bueno, acá tuvimos en el round pasado a Ángel Callea, Gran nota. es combatiente en Malvinas, hablando de su historia, pero me conmovió mi hija haciendo dibujos de Malvinas. Por alguna razón le pegó mucho el tema, muchísimo el tema, y no podía dejar de hablar y en un momento empezó a dibujar. Y se puso a dibujar la guerra, las islas, la representación de la batalla. Yo dije, wow, bien. ¿Qué habrá bien hecho que... Mella en ella, no? Digo, Sí. Porque en su infancia, en su imaginación, que la atravesó tanto. Digo, un No, tema además, tan complicado y tan complejo. Está buenísimo que esa brecha que con el tiempo se va estirando desde la efeméride tenga nuevamente esa intención y que se incorpore desde tan joven. Me encantó, buenísimo. Dibujaba, hacía dibujos. Me pareció como una genialidad que se exprese. Por alguna razón le pegó mucho y bueno, hay que expresarse. Y dije, bueno, acá está, esta es la memoria que hay que mantener activa. Y esto tiene que ver con el tema de hoy, porque hoy vamos a estar hablando no de Malvinas, pero sí de algo que para mi visión tiene mucho que ver, que es la deuda externa. O sea, estuvimos atravesando la semana de Malvinas, tenemos a Malvinas como una espina clavada en nuestra historia y estamos viendo que no podemos superar nunca la deuda. Volvemos a la deuda y parece que no nos acordamos nunca lo importante y lo terrible que es la deuda externa en nuestra historia, en nuestra vida, inclusive más cotidiana. El tema lo vamos a traer de la mano de dos especialistas, dos protagonistas que son los responsables y creadores de la muestra fotográfica Mirar la Deuda y su Mundo. Es una muestra que se va a organizar, que se va a presentar y comenzará la semana que viene en el marco de lo que es la Semana de la Ciencia, que es algo que pasa en todo el país. Bueno, esta muestra tiene a dos protagonistas que son Juan Pablo Voslaski, que es doctor en Derecho, bueno, especialista en deuda externa y derechos humanos, y también al fotógrafo Jairo Álvarez, que es, bueno, artista visual y creador de un montón de imágenes. Vamos a estar hablando de una muestra fotográfica que tiene a la deuda externa como tema y es súper interesante por la calidad que tienen estos dos personajes, estos dos protagonistas de la nota para explayarse sobre el tema. Y también nos interesa mucho ver cómo se traduce en forma visual y artística algo que tiene que ver con algo que parece que son números, pero en nuestra vida cotidiana argentina es mucho más que números. Así que bueno, muestra fotográfica Mirar la Deuda. Vamos a estar hablando con sus creadores y protagonistas, Juan Pablo Voslaski y Jairo Álvarez.
Pero eso no es todo, porque no solo nos comemos una deuda permanente como país, sino también tenemos otras cosas que entran a nuestro cuerpo nutricionalmente, ¿no? Claro, nos atraviesan de otra manera. Nos atraviesan de otra manera. Tenemos una columna nueva, arranca una columna nueva en Round. La protagonista es Natalia Bosch Estrada, que además de ser nutricionista es la directora de la licenciatura en nutrición de la Universidad Nacional de Río Negro, que nos va a traer, ¿qué, María Ángeles? Nos va a traer alguna columna, todavía no podemos identificar, no podemos saber bien el tema, pero sí está relacionado a lo que pasa con la comunidad estudiantil y la nutrición, ¿sí? Ella nos va a traer algunos conocimientos que tiene, muchos, muchos conocimientos tiene Nati, en relación a cómo podemos nutrirnos para por ahí estar mejor preparados para un examen, para momentos de tensión y demás que viven los estudiantes y las estudiantes universitarias. Bien, columna de nutrición entonces en Round con una crack, la mejor, tenemos la mejor que podríamos tener, está acá en Round. Así que bueno, todo eso va a pasar en el round de hoy. Hay muchísimo, hay un montón. Quédate entonces porque esto arranca así. Nos metemos en lo que son las noticias universitarias. Camila Solari, estudiante de las licenciaturas en Ciencias del Ambiente de la Universidad Nacional de Río Negro, fue seleccionada para una beca en la Universidad de Frankfurt de Alemania. Durante su estadía, que se extenderá desde el 1 de junio al 31 de agosto de este año, realizará investigaciones sobre la calidad del agua en el arroyo Balcheta, en Río Negro. El proyecto de investigación evaluará respuestas fisiológicas y comportamentales en Gamarus SP, un anfípodo expuesto a condiciones ambientales específicas del arroyo. Los resultados contribuirán a la futura tesina de la estudiante, aportando datos claves sobre la contaminación y ecotoxicología. La beca se enmarca en el programa de experiencias de investigación Goethe y surgió a partir del trabajo conjunto entre el doctor Leandro Huniken del Laboratorio de Contaminación Ambiental y el doctor Francisco Silverster de Goethe University. La Universidad Nacional de Río Negro mantiene vigente el programa Doble Carrera, una iniciativa que permite a estudiantes deportistas de mediano y alto rendimiento continuar su formación académica sin abandonar la práctica competitiva. El programa busca compatibilizar ambas trayectorias y garantizar apoyo institucional a los y las atletas. Impulsado por la Federación Internacional del Deporte Universitario y la Federación del Deporte Universitario Argentino, que FEDUA, el programa ofrece adecuación académica, acceso a becas, tutorías y la posibilidad de competir en eventos internacionales. Para inscribirse, los y las interesadas deben completar un formulario y presentar documentación que acredite su condición de deportistas federados. Más información y contactos están disponibles en las áreas de deporte y vida estudiantil de la UNRN. La Universidad Nacional de Río Negro abrió la preinscripción para la especialización en odontopediatría destinada a profesionales de la odontología que buscan formación avanzada en el cuidado bucal infantil y en pacientes con discapacidad. La carrera se dictará en la sede Alto Valle, Valle Medio y comenzará en agosto de este año. El cursado será presencial con una carga virtual complementaria a lo largo de los 3 años. La formación incluirá 10 módulos temáticos que permitirán a los estudiantes desarrollar habilidades clínicas basadas en la mejor evidencia disponible, promoviendo así la prevención y el tratamiento odontológico integral. Los interesados deben contar con título y matrícula habilitante. Las inscripciones comenzarán en junio y los cupos son limitados. Para mayor información pueden comunicarse con la sección Carreras de Posgrado de la Universidad Nacional de Río Negro. Estas fueron las noticias, quédate ahí, ya se viene la columna, la primera columna de Natalia Bosch Estrada en Round, columna de nutrición, estamos ansiosos por escucharla. Y todavía hay más, muchísimo más Round, quédate, no te vayas. No voy a renunciar a mi objetivo, que es verte volar, cuidarte hasta el final, tener que ver con tus mañanas, oírte y que no importe nada más, no importa nada más, y no te imaginas
poesía. ¿Qué tal? Seguimos en Round. Momento de hablar de nutrición. Tenemos una nueva columna para inaugurar. La protagonista es Natalia Bosch Estrada, conocida, es la mejor. Tendríamos que tener pedimos una nutricionista y trajimos la mejor. Sí, sin duda. Sí, claro. Aprendemos siempre mucho de ella. Natalia Bosch Estrada, docente, licenciada en nutrición y la persona que consultamos siempre para bien o para mal. Natalia, bienvenida a tu columna. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Siempre es un gusto estar para compartir. Bueno, ¿de qué va a ir esta columna y de qué va el tema de hoy, Natalia? Bueno, en primer lugar, me parece interesante charlar un poco sobre la alimentación para los estudiantes, ¿no? Dedicado a la comunidad universitaria. Y tenemos que pensar, vamos a ir como recordando cosas obvias, pero tenemos que pensar que cualquier tejido, cuando le demandamos un trabajo, requiere una preparación. Es decir, nadie va a correr 10 kilómetros ni 40 kilómetros si no sale previamente, hace una ejercitación, tiene una rutina de descanso, de alimentación, bueno, de entrenamiento, etcétera. Y es exactamente lo mismo para nuestro sistema nervioso, es decir, si nosotros queremos desarrollar o potenciar nuestras funciones cognitivas, necesita eso un entrenamiento, ¿no? O una preparación. Y esos pilares que serían obvios son la alimentación, el descanso, la hidratación. Sabemos que un cerebro que está deshidratado lógicamente funciona mucho más lento, y el ejercicio es sumamente importante. Ahora, por cuestiones de tiempo, nos vamos a limitar a hablar exclusivamente de la alimentación, ¿no? ¿Y qué cosas, en primer lugar, porque por ahí es lo más claro, lo que muchas veces sin saberlo hacemos, qué cosas sí o sí tenemos que sacar, por lo menos cuando queremos mejorar esa capacidad de aprendizaje, ¿no? ¿Qué son funciones cognitivas en primer lugar? Bueno, para que podamos estar atentos, concentrarnos, tener una capacidad de comprensión, todo un aprendizaje es generar nuevas conexiones neuronales, ¿no? Entonces, tenemos que... Buena definición de aprendizaje. Sí. Claro. Sí. Entonces, y todo el despliegue de funciones ejecutivas que eso implica, ¿no? Entonces, hay que preparar a ese sistema nervioso para que pueda ocurrir de esa manera. ¿Qué deberíamos sacar en primer lugar? Azúcares. Sí, es muy común que los estudiantes coman con, bueno, azúcares en el peor de los casos, unos caramelos, unas gomitas, una golosina, y si no unas galletitas, pero de harina blanca con azúcares refinados. ¿Por qué hay que sacarla? Y bueno, porque el cerebro necesita glucosa, eso no cabe duda. Lo que pasa es que necesita una glucosa estable. ¿Sí? Claro. Y si nosotros producimos picos de glucosa, ¿sí? esa respuesta son azúcares de muy rápida absorción, como no tienen ningún trabajo digestivo, se absorben bruscamente y todo lo que sube brusco baja bruscamente. Perdón por el volantazo, estamos hablando de estudiantes, es un contenido universitario, estamos hablando de estudiantes universitarios, pero estoy pensando en nuestra historia como estudiantes de primaria, de secundaria. Exacto. Y lo que comen los chicos, nuestros hijos y conocidos niños en los kioscos de las escuelas. ¿Qué pasa con eso? Chicos que se están formando, que están aprendiendo, niños, niñas, con los sí, sin duda los que picos de glucosa esos. Exacto. Esto no es que se limita al estudiante universitario, es para favorecer el proceso de aprendizaje. Es decir, nunca azúcares simples, ¿sí? Todo lo que aumenta bruscamente, que incluso puede producir un placer inmediato, es decir, una alteración de la dopamina, este neurotransmisor que inmediatamente nos va a impulsar a querer seguir comiendo más, pero va a bajar bruscamente, es decir, va a producir una fatiga mental, ¿sí? Y no va a mejorar la comunicación neuronal, que es lo que tenemos que lograr, ¿no? Alterar los neurotransmisores en ese momento que requiere concentración. Si aumentamos la ansiedad, lógicamente, bueno, genera una cosa contraria. Bien. Es decir, que azúcares no, ¿sí? No azúcares simples. Podemos comer una fruta, podemos comer un hidrato de carbono complejo, ¿sí? Pero no azúcares simples. Otra cosa que no podemos de ninguna manera es estar toda la mañana, ¿sí? Es decir, me refiero al exceso de mate y café. Ambas bebidas son diuréticas, es decir, si nosotros por cada taza de café que tomamos vamos a hidratarnos con un vaso de agua, perfecto. Si no puede, claramente que eso genera una deshidratación, y un cerebro que está deshidratado es menos eficiente, ¿sí? Lógicamente hay menos conexión neuronal. Nati, hay un tema, hay un mito, no sé, te lo consulto a ver si es así. El tema de cuánta agua debe tomar una persona por día. 2 litros, 3 litros, no obligarse. Bien.
El promedio, si tuviéramos que decir la pregunta así, vamos a hablar de una generalidad, en el promedio diríamos 2 litros. 2 litros. ¿Sí? Hay personas, sobre todo aquellas que tienen sobrepeso o obesidad, que tienden a necesitar más. ¿Por qué? Porque en el 100% de su peso hay mucho más porcentaje de tejido adiposo. Alguien con normopeso tiene un tejido adiposo en un 20, un 25% en promedio. Alguien con sobrepeso o con obesidad puede tener hasta un 50% de su peso corporal en grasa. Como la grasa en su composición tiene un porcentaje muy bajito de agua y bajar de peso implica mayor capacidad oxidativa, entonces tenemos que ayudar, ¿sí?, con mayor balance hídrico. Pero en el promedio serían 2 litros. ¿Sí? Y recién decías del tema de estar toda la mañana tomando mate o café. ¿Qué hay detrás del tema del desayuno intermitente o eso de decir, no, el ayuno intermitente de decir, no, bueno, yo voy a comer al mediodía, a la mañana nada? Sí. Solo en líquido. realidad, si es solo líquido y estás bien hidratado, y porque el ayuno intermitente lo que propone es achicar la ventana de ingesta. De ninguna manera significa comer menos. Claro. Lo que pasa es que en nuestra cultura dietante, ¿no?, hemos sesgado que el ayuno es para bajar de peso cuando el objetivo está muy lejos de esto. Si yo en la ventana de ingesta, que es más chica, Claro, en esa o sea, carga yo horaria, ingiero alimentos entre esta hora y esta hora. Si vos le sacás al día una, tenés menos tiempo Claro. de comer. pero si como lo mismo, es decir, si tengo todos los nutrientes Sí. que necesita mi cuerpo, los cubro en esa ventana, no hay ningún problema. Incluso no es necesario tener ingestas. Muchas veces los estudiantes Sí. les parece que tienen que comer a cada ratito, y esa montaña rusa, ¿no?, de que suba la glucosa, que suba la insulina, ese desorden. No es lo que más ayuda No a ayuda en preparar absoluto. la cabeza para el entrenamiento Exacto. mental. Bien. Sí, Nati. No, Sí. otra cosa importante Voy que vamos tomando nota, no Perfecto, sé ustedes, perfecto. pero yo ya anoté azúcar no, la hidratación, la importancia de la hidratación. Yo arranqué la mañana con un ¿Qué otra- alfajor ¿Qué otra cosa no? triple. Bueno, No esta, puedo nota, hablar de nada, ¿no? esta columna podría resumir. Que sea para nosotros, Claro. que vivimos Claro. con un ritmo. O por qué Sebastián está haciendo esto, o de lo que hizo Seba, todo lo Claro. contrario. Claro. Le explicamos por qué no era nada. Bien, otra cosa que no es las grasas trans, ¿sí? Cuando comemos ultraprocesados, que además sabemos que tienen exceso de No azúcar, mires para exceso abajo, de ¿no? sodio, y grasas trans o grasas hidrogenadas, se llaman así, generan una rigidez en la membrana neuronal, ¿no? Todas las células del cuerpo, la composición de la membrana, son principalmente ácidos grasos. Ahora, los ácidos grasos que componen esa membrana son los insaturados, ¿no? Son unas grasas que le dan flexibilidad a la membrana. Sí. Una flexibilidad que es determinante para que una neurona, que es la célula del sistema nervioso, se pueda comunicar con otra. Si no hay esa flexibilidad, no hay comunicación. Si no hay comunicación, no hay conexión. No hay Si no hay aprendizaje. conexión, no hay aprendizaje. Ahora, ¿no? yo me como una grasa trans en formato galletita, por ejemplo. O alfajor. O alfajor. De fruta. No quería mandar al frente a Me nadie. encanta pero porque bueno. ya Ya te están Alfajor. pegando. la seña para este lado. ¿Y eso opera inmediatamente o es la acumulación de No, eso es instantáneo, te durante- la contesto yo. Es inmediata. Es inmediata. No, puede tener un efecto inmediato. Por ejemplo, el consumo de azúcares simples es inmediato, el consumo de grasas no es inmediato, Claro. pero en el largo plazo Claro. va a producir rigidez en las membranas. Claro, ¿sí? hay que evitarlo. Entonces, sumamente importante evitar las grasas que siempre vienen en ultraprocesados. ¿Qué es un ultraprocesado? Que no lo dije, pero bueno, es una obviedad que hay que sacarlo. Es este alimento que en realidad generalmente no es un alimento, es un producto que está ultraprocesado, ¿sí? Lo sacamos de un paquete. Si no tenemos idea del concepto, es bueno, todo lo que saco de un paquete como mínimo es procesado. Ahora, puedo evaluar la calidad de sus nutrientes, ¿sí? Ver qué cantidad de nutrientes tiene, qué cantidad y qué calidad, y entonces definir si es un ultraprocesado. A grandes rasgos lo que hay que comer son alimentos reales, ¿no? Es decir, todo lo que venga, digo a grandes rasgos porque los procesados también, si podemos, los tenemos que eliminar. Entonces, si comemos frutas, verduras, cereales, legumbres, semillas, carne, huevo, no hay ningún problema. Todo lo que sea un producto no es necesario para el cuerpo, ¿sí? Sí, Nati, hoy hablabas del café y del mate, que yo fuera de aire decía que fue mi dieta previa a los exámenes durante muchos años, sin contar el cigarrillo, que no hagan esto en sus casas. No, va a venir otro especialista también para retarte por eso. Sí. Confesate por lo otro. Dale. No, pero era tremendo, era pasar una noche en vela estudiando a mate y café y cigarrillo, ¿no?
Y estas prácticas, no sé, por ahí vos charlando con los estudiantes, las estudiantes, son cosas que se multiplican, ¿no? Y o hay otras maneras de alimentarse, entre comillas, a la hora de antes de rendir un examen, por ejemplo. Claro, sí, sobre todo no es antes de rendir un examen, como todo, ¿no? Sí, esta preparación que yo les digo para lograr un mejor desarrollo de las funciones cognitivas tiene que ser durante todo el cuatrimestre o durante todo el año y, por supuesto, trasladable a toda la vida. Ahora, previo a un examen, que es entendible que unos días previos uno tiene un nivel de exigencia mayor, bueno, por ahí va a reducir un poquito las horas de sueño, pero nunca pasar la noche en vela. Es decir, todo lo que vos, los ejemplos que dijiste, en realidad no optimizan. Mayor sea el cerebro. En esas condiciones le pido que almacene datos, los voy a almacenar sin lugar a duda. Lo que pasa es que va a ir a una memoria transitoria. Si no están dadas las condiciones, todo lo que pasa a una memoria transitoria luego se pierde. Y entonces puede que una y otra vez tenga que volver a estudiar las mismas cosas porque en realidad no tengo un cerebro con las cualidades que requiere y el entrenamiento que requiere. ¿Qué sí tenemos que comer? Muy importantes son las grasas buenas, ¿no? Hay un tipo de grasas, sobre todo los omega 3, que es muy importante que estén. Nuestro sistema nervioso, el 60% es grasa, ¿no? Vieron que en el sistema nervioso hay como dos masas. Hay una masa que es la masa gris, que es la que se ocupa como del procesamiento de toda la información, y ahí están todas las funciones ejecutivas, es decir, la toma de decisiones, la planificación, el control inhibitorio, la comprensión, el lenguaje, todo está ahí, el procesamiento. Y hay una masa que llamamos la masa blanca, que es como si fuera el cablerío por donde circulan, o cada neurona tiene un cable, ¿sí? Para hacerlo gráfico, donde va a transmitir el impulso eléctrico y se va a comunicar en un espacio intersináptico con otra neurona, ¿no? Es decir, esa materia blanca es la materia que permite la comunicación de la información. Entonces, las grasas son muy importantes. Dentro de la materia gris, que es la que procesa la información, más del 40% son omega 3, ¿sí? El problema, entre comillas, de los omega 3 es dónde se encuentran. Claro, ¿dónde saco omega 3? Se encuentran en pescados grasos, ¿sí? La verdad es que esto... No todos los pescados. No todos los pescados, como es la grasa, son en pescados grasos. Entonces es el salmón, el arenque, el atún, la caballa. Ahora, es complejo conseguir y además poder incluir en la alimentación de rutina, porque comer un día una porción de salmón no tiene mucho sentido, y consumirlo a largo plazo en la rutina 2-3 veces a la semana es muy costoso. No podemos, es costoso, es difícil. Claro, no hay acceso en principio, y además si tenés acceso es muy costoso. Se puede reemplazar. Claro. Claro, sí, se puede, digamos, no en exceso, pero se puede consumir, por ejemplo, una lata de atún. Todos los alimentos que vienen enlatados tienen metales pesados. Entonces, bueno, no es una recomendación consumir enlatados. Pero si yo no como ningún enlatado y lo utilizo exclusivamente para incorporar el pescado graso, puede ser una opción, ¿sí? Dentro de los omegas hay distintos tipos. El omega que está en los pescados grasos se llama DHA, que es el más importante para el cerebro. Ahora, hay otros, dentro de la familia de estos omegas hay otros dos. Uno se llama EPA y otro se llama ALA. El que se llama ALA se encuentra, por ejemplo, en las nueces, en la chía, en el lino. Bueno, ¿no? nueces tenemos acá, eso muy sí buenas. podemos incorporar. Y ese tipo de semilla es más accesible también para comprar. Claro. ¿Y cómo le podemos consumir a eso? Ponerle una ensaladita. Claro. En una ensalada, en un snack. Si tenemos que pensar, bueno, ¿qué snack hago mientras estoy estudiando? 3 nueces. No es comer una bolsita de nueces, ¿no? Pasé, compré 100 gramos de nueces y los como, porque ahí no tiene... Es una dosis muy chiquita, pero que tiene que estar permanentemente. ¿Hay que activarlas a las nueces? Sí, cuando activamos los alimentos del reino vegetal, lo que logramos es neutralizar antinutrientes, y todos los alimentos del reino vegetal tienen antinutrientes que van a interferir en la absorción de, ¿no? Entonces podemos incorporarlos, y también si el remojo se extiende un poquito más y hay una fermentación, va a haber una predigestión de las macromoléculas. Podemos, pero no es que si no lo hidratamos no vamos a incorporar esa grasa. O sea, ponerlas en agua, en remojo, un toque, y puede funcionar como una de las maneras de comerte las nueces. Está buenísimo, porque me gusta, porque son cosas muy sencillas de aplicar ya mismo. O sea, dejá de comer esto,
fíjate con esto, porque podrías venir con un catálogo de cosas mucho más complejas y lo primero que diríamos es, no, bueno, esto es un cambio demasiado grande, Claro. es como muy difícil. Me parece que cualquier persona, inclusive estudiantes que tienen por lo general una economía más limitada que una persona profesional o que siempre se las están rebuscando y que también tienen esta percepción de que son jóvenes y que no les puede pasar nunca nada, también digámoslo. Entonces está buenísimo que Sí. tener esa posibilidad de aplicar cambios inmediatos. Che, tenés que aprender este tip. Yo ya mismo lo voy a incorporar. Además, de manera tan sencilla, optimizar el proceso, es decir, que yo no tenga que sentarme, que me pueda reducir las horas que estoy sentada para estudiar, incorporar, apropiar. Yo siempre digo, el conocimiento es una experiencia del conocedor, ¿no? No hay conocimiento en un libro, no la tiene el docente en una clase, es una experiencia. Y para eso la tengo que hacer propia, si la tengo que haber incorporado. ¿Qué significa? Haber creado una red neuronal que, si la repito una y otra vez, se instala. Y entonces, a partir de ese momento, esa información me empieza a cambiar en mi modo de pensar, de sentir y de comportarme, ¿sí? Entonces, que cambiando la alimentación con cosas muy sencillas podemos favorecer muchísimo ese proceso de aprendizaje. ¿Hay algún mito? ¿Se sostiene todavía el mito de que comer bien es caro, es poco sostenible a lo largo del tiempo? Puede que hay gente que lo sostenga. Yo creo que en muchos casos es una excusa para no comer sano, ¿no? En realidad, una alimentación planificada, lo que no nos puede pasar es que llegue la hora de comer y nos preguntemos, ¿qué comemos hoy? Un ¿Sí? clásico. Claro, es Un un clásico. Un clásico. clásico. Decime que no te pasa, nunca te pasó. Sí, me pasa, por favor, porque supuesto. a mí me queda un alfajor más, yo lo voy a comer. Solo quiero decir Acá eso. nos pasa mucho. No, pero es cierto que es cotidiano eso. Sí, ¿Qué bueno, se está come? bien, estamos en un ámbito laboral, digo, no es que estás pensando que me voy a ir a hacer un pan con huevo, ponele, o una ensalada acá, sino que tenemos que planificar previamente qué vamos a comer, pero acá pasa mucho. Acá digo, tenemos casi fijo un menú que es sándwich de milanesa. Sí. Bien. No, pero pará, No lo digas. no, querés venir más. No me quemes. No, bueno, ella está acá para que nosotros Habla por podamos vos. cambiar también. Habla por vos. En realidad, la planificación del menú se hace una vez a la semana, tiene que ser sumamente sencillo. Si dicen, bueno, compramos, no sé, si tienen un lugar donde reservar una vez a la semana, compran un pollo a la parrilla y entonces lo fraccionan. El primer día comerán una presa con un tomate al medio, pensando en que están en un ámbito de trabajo y no van a elaborar, ¿no? Claro. Y otro día lo mezclarán con algo, ¿no? Pero 2 veces pollo, 2 veces se traen huevo duro, una palta y unas hojas, y lo tienen que traer. No es que en el momento de comer, unos minutos previos, decidimos cuál va a ser la comida del día. Retomo un chiquitín para cerrar qué cosas son importantes para mejorar el rendimiento cognitivo. Otro nutriente sumamente importante, decíamos en este contexto, la alimentación siempre completa, suficiente, variada, adecuada, pero además hay como nutrientes que son preferidos para el cerebro, ¿no? Y estos son los que fuimos apuntando. Entonces, en primer lugar, los omega. En segundo lugar, la colina, ¿sí? La colina lo que hace, en principio, es, digamos, forma parte de la estructura de los fosfolípidos, que también es lo que constituye la membrana de las células, en este caso de la neurona, ¿no? Entonces, como va a formar este ácido graso, también le va a dar la cualidad de que sea más flexible, va a mejorar mucho la comunicación, ¿sí? Por otro lado, es el precursor de un neurotransmisor muy importante, ¿sí? Pero muy importante en el aprendizaje, la memoria, la comunicación, ¿no? Que es la acetilcolina. Si no hay colina, ese neurotransmisor no lo podemos producir. Y además forma parte de la vaina de mielina. Entonces, este nutriente lo tenemos que incorporar, es sumamente sencillo, ¿sí? El alimento que más tiene es el huevo, es decir, que comer 1 o 2 huevos por día, por supuesto tendrá cada uno que evaluar de acuerdo a su laboratorio, pero en el promedio general eso lo podemos comer todos, lo podemos incorporar, ¿sí? También la colina está en los pescados, es decir, que si incorporamos pescados grasos tendríamos colina y omega. También se encuentra en los productos de soja, que por ahí la población vegetariana o vegana le cuesta encontrar, es más de origen animal, entonces claro. La lecitina de soja o el tofu también tienen buena presencia de colina. Los frutos secos, que lo nombrábamos hace un ratito como un snack, ¿no? Bueno, si tengo que elegir algo en el momento que estoy estudiando, ¿qué hago? Ahí sería una muy buena opción. También las legumbres tienen,
Bien. Bueno, está clarísimo. Hay que darle de comer a nuestro cerebro, hay que tener algunos hábitos que podemos incorporar ya, algunos hábitos nutricionales para aprender mejor. Me gusta también de esta columna que Natalia habla de nutrición, pero tiró... es una visión muy integral la que tenés, Natalia, porque tiraste 2 definiciones de aprendizaje que a mí me coparon, ya también las tomé, también me las guardo. Yo tomé nota. Bien, Cami. No azúcares, hay que hidratarse, esto es importante. Las grasas trans, mejor no, Sebastián. Yo propongo que hagamos lo siguiente. Y colina, o los huevos. Parece que los frutos secos van como snack siempre. O sea, aprovechémoslo, que tenemos tantas nueces tan buenas acá para. La próxima columna de Nati vamos a decir qué hábitos de estos tomamos y reemplazamos. Tratemos de hacer un cambio, propongámoslo como desafío. Como desafío de equipo. Va a venir en un mes, 2 meses, y vamos a tener que poder contarle, me pasó esto, gracias, Natalia, ¿no? Así le vamos. En esto que contabas una cosita de los frutos secos, para rescatarle una cosa más que también es interesante, es que es precursor de otro neurotransmisor que es la serotonina, ¿no? Entonces es muy importante mantener como nuestra mente calma y en bienestar. Nosotros cuando estudiamos muchas veces hay un estado, dependiendo de la organización de cada estudiante lógicamente, pero muchas veces ocurre que estudian los últimos 10 días y además si es una época de parciales se juntan muchos parciales, ¿no? Hay un estado de... Te bajan un nogal. Claro. La deforestación. Sí. Entonces en ese momento hay mucha ansiedad, ¿no? Sí. Cuando nosotros nos toma alguna emoción, ¿sí? Entonces hay una estructura del cerebro que es la amígdala que se pone en estado de estrés. Este sistema se llama de emociones y estrés. Cuando estamos en estrés y nuestra amígdala está como hipertrofiada, no está aumentada de tamaño, nuestras funciones cognitivas un poquito se deplecionan. Es decir, todas las veces que nos gana la ansiedad o nos gana la preocupación o cualquier emoción negativa, entre comillas, va a haber como una depresión, una reducción en el índice intelectual. Si no es que no tengo la capacidad, sino que en ese momento el proceso de aprendizaje se ve disminuido, ¿no? Entonces, también es importante que tengamos alimentos que contienen un buen nivel de triptófano para mantener ese estado de calma, que la síntesis de ese neurotransmisor sea correcta, sea eficiente y entonces nos optimice el proceso. Y hacer por ahí una pausa también en el estudio y, no sé, salir a caminar, se me Por ocurre supuesto. ahora, un ratito como para despejar la mente y volver. No tiene ningún sentido estudiar de corrido, el cerebro necesita esas pausas, ¿no? Sí. Entonces necesita el descanso, necesita estar hidratado. La serotonina también es un alimento que es fácil de incluir. Si tenemos que hacer un snack, por ejemplo, los frutos secos, también la banana, un cacao, pero un cacao que sea por lo menos, el chocolate que compramos habitualmente tiene muy poco de cacao y grandes concentraciones de azúcares, ¿no? Entonces tiene que ser un cacao que por lo menos tenga un 70% de cacao. Okay. Pero bueno, esas son inclusiones que también son súper sencillas de incorporar. Bien. Natalia Bosch Estrada, el alimento para nuestro cerebro. ¿Cómo hacemos para aprender mejor, dándole de comer mejor a nuestra mente? A nuestra cabeza, a nuestro cerebro. Estoy cometiendo todos los pecados, ¿no? Diciendo todo mal. Pero bueno, comete la nuez. Ustedes la han escuchado y nos ha llenado de ideas. Muchísimas gracias, Natalia, por pasarte por acá y por inaugurar esta columna. Esperamos tenerte seguido por acá también. Natalia Bosch Estrada en Round. Seguimos. En medio de una política de ajuste restrictiva, la pobreza en Argentina trepó más de 11 puntos. La huelga general de 48 horas. Y a la espera también de un rescate del Fondo Monetario Internacional. Es el nivel más alto en los últimos 20 años. Jairo, ¿cómo va? Me gusta Jairo, pero ¿vos crees que la mayoría de la gente lo va a entender? Dejar un poco de libertad al observador para reinterpretar y crear su propia visión de la foto.
mostrar la verdad de las conexiones, quién se beneficia, quién se perjudica, cuáles son los mecanismos de explotación. Es un desafío que trabajemos juntos tratando de entretejer estas diferentes ideas, visiones y paradigmas, ¿no? que van hilvanando el arte, los derechos humanos y las ciencias. Ahí pasaba el video, el material que da pie a la nota del round de hoy. El protagonista o la protagonista es la deuda, pero no solo vamos a hablar de deuda, un tema que siempre nos preocupa. Vamos a hablar de la mano de lo que es una muestra fotográfica, un evento, un proyecto en realidad que se llama Mirar la deuda y su mundo. Los responsables, creadores y protagonistas de este proyecto son Juan Pablo Boslaski, que es doctor en Derecho, especialista en deuda y derechos humanos, y Jairo Álvarez, que es fotógrafo, artista visual. Juntos crearon esto, que es un proyecto para justamente abordar visualmente lo que nos pasa con la deuda externa, que es algo que aparentemente va mucho más allá de los números o lo que hablan los economistas, sino como algo que nos pasa todo el tiempo en la vida cotidiana. A los argentinos, los latinoamericanos, nos pasa la deuda. Bienvenido Juan Pablo, bienvenido Jairo desde Copenhague. ¿Cómo andan? Bueno, buen día. Hola. Dale Jairo. Buenas tardes, buen día por allá. Hola Jairo. Gracias por la oportunidad. ¿Estás ahí? Todo bien por acá. Buenísimo. Segundo contacto con Copenhague de round del año, vamos a decirlo. Es verdad. Cosas que van sucediendo. Ya hablamos con una estudiante ahí y ahora, bueno, tenemos el gusto de hablar con vos. Bueno, antes que nada, antes tenemos 1000 preguntas, pero cuéntenos de este proyecto y de esta muestra que, dicho sea de paso, Mirar la deuda es un proyecto grande, pero se va a inaugurar como muestra en el marco de la Semana de la Ciencia esta semana, este próximo 7 de abril, en lo que es el espacio del Muelle, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito de qué va este proyecto y esta muestra? Sí, esta muestra, bueno, esta colección de fotos, son 22 fotos, es un proyecto que se desarrolló, fue concebido y desarrollado el año pasado, 2024, con Jairo Álvarez, que está viviendo en Copenhague y, bueno, articula, hilvana diferentes paradigmas, diferentes agendas, diferentes metodologías también de trabajo, hilvana la ciencia. Yo soy investigador, me dedico a investigar temas de finanzas y derechos humanos, hilvana la acción política en el sentido de tener un enfoque de derechos humanos cuando entendemos las finanzas, cruzado por una expresión artística como es la fotografía. Entonces, lo que hicimos con Jairo fue un proyecto fotográfico anclado en ideas, en investigaciones, que focalizan en la deuda y su impacto en los derechos humanos. Entonces, esta colección de 22 fotos son reales en el sentido que son fotos físicas, no son digitales o fruto de dibujo en una computadora, y Jairo les va a contar sobre la metodología de trabajo. Son básicamente contemplativas en el sentido de que denuncian situaciones existentes, un sistema de expoliación de la deuda basado en la usura, basado en la especulación financiera, que afecta el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la protección social, cómo la austeridad tritura la vida de millones de personas. Todo esto se ve, se ve de alguna manera visualizado en las fotos que van a ser presentadas, como estabas mencionando, Camilo, el lunes en el espacio del Muelle en Álvaro Barros a partir de las 7 de la tarde. ¿Cómo pones en contacto tu trabajo con el trabajo y la trayectoria de Jairo? Y Jairo, si estás por ahí, contanos un poco cómo interpretaste este laburo académico, científico que hizo Juan Pablo en términos visuales, en términos artísticos. ¿Cómo hicieron esa conexión, esa interfaz? Sí, para mí fue un desafío porque
claramente trabajamos con conceptos con los cuales yo no estaba interiorizado, muy técnicos de la materia de economía, derechos humanos y deuda en sí. Pero bueno, yo ya había realizado otra serie relacionada con el dinero, que es creo que el link entre Juan Pablo y digamos, y mi trabajo fue ese un poco, entonces fue un poco retomar esa vía de laburo y reinterpretar, digamos, estar abierto a reinterpretar conceptos que no conocía y buscarle la forma de traducirlo en una pieza visual, básicamente. Fue un trabajo de mucha ida y vuelta porque tuve que interiorizarme y trabajar en una dinámica de dos y trabajar los conceptos juntos, obviamente. Todas las fotos partieron de conceptos, entonces fue un trabajo en equipo y fue muy enriquecedor para mí. Ahí, bueno, eso fue un poco Perdón, ahí Jairo, justo mencionaste algo que estaba bueno, que lo veíamos un poco en el video, que anticipaba cómo fue el trabajo entre ustedes dos. Esto de la dinámica de laburo a distancia y de ir mostrándose, veíamos que en un momento vos le mostrabas prototipos, él te decía, bueno, ves por acá o la gente lo va a entender. ¿Cómo fue, cómo funcionó? Y si después de un tiempo ya llegaron a entenderse, decir, bueno, es esto, vamos por acá. Sí, el método de trabajo partíamos de conceptos más generales o puntuales y decíamos, ok, bueno, queremos hacer una pieza que transmita este concepto. Y a partir de ahí se desarrollaba bocetos de la idea y ahí la empezamos a comentar entre los dos y a laburar y a descartar. Había conceptos o ideas que de una entraban y no había que darle ninguna vuelta de tuerca, y había otros que nos llevó mucho tiempo porque había cuestiones ya sea de gustos personales o de técnicos en los cuales algunos bocetos no son fáciles de llevar a la práctica en fotografía, entonces querés agregar algo y a veces ese algo no es tan fácil de aplicar. Entonces había ida y vuelta, depende de la idea en realidad. Muchas ideas fueron muy trabajadas, digamos, de mucho ida y vuelta, y otras salieron más naturalmente. Bueno, ahí estamos viendo, tenemos como parte de nuestro set hoy, parte de la muestra. No hacía falta descolgar la muestra. Podríamos presentarlo digitalmente, pero mirá qué fuerza que tiene tener parte de la muestra. Acá, bueno, algunas de las imágenes que componen este proyecto. Y tiro, ¿no? Ahí como parte del material, la mercantilización, la financiarización de la educación, la vivienda, la alimentación, la vestimenta, la salud, el recorte fiscal sobre partidas altamente sensibles de los derechos humanos, las deudas de las personas, forzándolas a trabajar más y más. Bueno, algunas de las ideas que están en el espíritu de las fotos. Quiero preguntarte a vos, Juan, pero antes preguntarte por el estilo. ¿Cuál es el estilo? ¿Cómo definimos este estilo? Porque tiene algo, decíamos, tiene algo de denuncia. Hay una denuncia acá, pero también hay algo medio me sale juguetón, medio irónico, medio lúdico, ¿no? En el tono de las fotos. ¿Vos podés contarnos algo? Así aprendemos también de visualidad, Jairo. Podría llamarse fotografía conceptual, fotografía construida. En realidad no sé si hay una categoría técnica que encuadre, digamos, la práctica. No es que yo inventé esta práctica, digamos, pero es como... Yo la llamo fotografía conceptual. Porque básicamente partíamos de conceptos. Sí. Y después lo que mencionás, que por ahí tiene un contenido también lúdico, eso va un poco también en el estilo de cada artista y cómo quieren transmitir, digamos. Pero a mí me gusta jugar con esa dualidad entre algo súper conceptual, pero también con un toque de humor. De ironía, claro. Bueno.
Juan Pablo, te quería consultar por qué utilizan imágenes en este caso. En algunos apartados que nos pasaste para leer acerca de la muestra, hablan como que las imágenes son multiplicadoras de información por ahí incluso y llegan más a la gente que las palabras escritas. ¿Por qué eligieron este tipo de, así contarlo así, digamos? Sí, o sea, básicamente el sentido del proyecto. ¿Por qué fotografía? Exponer el vínculo entre deuda y derechos humanos, bueno, no sé, en el caso de Jairo puedo intuirlo, pero en mi caso es una frustración como investigador de ver que las cosas no avanzan, sino que empeoran. O sea, yo hace 20 años que trabajo en temas de finanzas y derechos humanos y cada vez tengo más materia prima para investigar, y ni hablar si focalizamos en el caso de Argentina. Y básicamente tratamos de conectar con las fibras, con las emociones de las personas para tratar de mostrar y expandir una agenda financiera con un enfoque de derechos. Tratamos de desmantelar, de explicar cómo son los mecanismos a través de los cuales funcionan las finanzas hoy, la deuda externa, por ejemplo, como mecanismo de especulación, cómo incide en las condiciones de vida las condiciones materiales de vida de las personas. Alguna de las fotos, por ejemplo, la de la cuchara que trajimos ahora, esta alude a cómo la financiarización o el sometimiento de los precios de los commodities vinculados a los alimentos, a los mercados de capitales, no hace más que inflacionar los precios y genera una crisis alimentaria. Es por eso que hay apenas un granito de arroz en esa cuchara vinculado a la especulación financiera. Entonces, de mi lado hay una vocación política tratando de ampliar la agenda a la cual puedo llegar con explicaciones científicas vinculadas a la deuda de los derechos humanos. Y ahí Jairo decía recién, perdón, Seba, que fue muy enriquecedor para mí, para él como artista y para vos como científico, tener la oportunidad de traducir y también de contar esto de otro modo, también pensando que estamos en el marco de la Semana de la Ciencia que inicia y esta voluntad también de divulgar, de comunicar el conocimiento científico. ¿Qué te parece que te aporta a vos y qué le puede aportar a un cientista como vos vincularse al campo artístico para también generar esa sensibilidad, traducir, tener que negociar con los códigos de la visualidad? ¿Qué te aporta o en qué te aportó algo, te enriqueció como científico? Sí, para mí es todo ganancia, en el sentido que es un aprendizaje continuo de cómo funciona el lenguaje, en este caso fotográfico, y además realmente hay sinergia en esto, ¿no? Porque bueno, hay casos en los que trabajo con otros investigadores o investigadoras que más o menos hacemos lo mismo, que aprendemos algo nuevo, pero acá esto es todo aprendizaje, y la forma de encarar o de ver el proyecto de Jairo es distinta a la mía. Entonces tenemos que negociar todo el tiempo. Por ejemplo, algo que está ahí presente en el video, para mí como cientista social es muy importante. Nosotros trabajamos como afirmaciones vinculadas a la veracidad de las cosas, ¿no? Yo tengo que aportar pruebas, argumentos y datos, ¿no? Y bueno, y todo el tiempo estuvimos negociando entre mi paradigma de que esto hay que contarlo y hay que contar la historia completa, y se necesitan más elementos en esta foto, claro, porque no está completa la historia. No sé, podemos hablar de una... No sé si se puede pasar. Me parece ahora. Que eso pasa, es una constante a los que hacemos comunicación y estamos siempre en esa. Nos pasa cuando nos relacionamos con alguien que está en una investigación, decir, no puedes contar todo, no puede entrar todo un paper acá, hay que sacrificar partes de esto para poder ganar. ¿Te costó eso? ¿Lo lograste interpretar? ¿Vos cómo fue ese...? Bueno, no, es que todo el tiempo tuvimos como diferentes visiones, y las fotografías son las soluciones o la producción negociada, ¿no? Porque Jairo, desde su perspectiva artística, decía, bueno, no podemos darle todo digerido a quien va a ver la foto. Tiene que haber algo de misterio, tiene que haber algo de esfuerzo por parte de la persona que lo observa. O sea, si no, escribiste un paper, escribí un libro, que es lo que usualmente hago. Pero al mismo tiempo, para mí es muy importante que al ver una foto
el fenómeno social y económico que nosotros describimos esté completo. Entonces, todas las fotos son negociadas en ese punto. Claro, vos, en algún punto, yo pensé, me imaginaba esto que comentabas, Pablo, el hecho de pensar el proyecto como algo integral y decir, no, pará, con toda esta materia prima que tengo día a día que se me genera, yo tengo que ofrecer algo más de este lado como para interpretar. Hay sobrados ejemplos en el mundo de que el arte ayuda a contar la historia desde otro punto de vista y funciona. En algún momento dijiste vos, me imagino, no, esto tiene que estar, tiene que tener un soporte visual que me va a ayudar a contar todo esto, no por ahí todo el paper, pero sí todo esto de una forma que la gente lo interprete, que lo entienda. Ahí mirábamos en el video una parte que vos le decís, eso la gente lo entenderá, como que estabas muy pendiente de eso. Claro, a mí me obsesionaba esto de no hacer arte para una elite, que solamente unos pocos sean capaces de entenderlo. O sea, son fotos difíciles en el sentido que se requiere un esfuerzo, un compromiso por parte de la persona que lo está viendo, de cruzar ideas que habrán querido decir y quizás llegar a una conclusión que no es la que nosotros estábamos pensando, o por lo menos que yo estaba pensando. Pero al mismo tiempo es arte, y con el arte nosotros podemos conectar con otras fibras que eventualmente a los 4 o a los 2 años lo hacen votar en una o en otra dirección, y además llegar también a una audiencia más amplia, ¿no? Porque esto es un flash del ojo, o sea, que lo ve el ojo, no que tiene que estar 20 días leyendo un ladrillo así. Por eso, o sea, nosotros mostrábamos el ladrillo escrito, y del otro lado las fotos que requieren un destello en el ojo. Son audiencias distintas. Bueno, en definitiva lo que tratamos fue de cruzar y generar una sinergia desde ambos paradigmas, el artístico y el científico. Algo que estaba bueno es que espiamos ahí en el proceso, Jairo, que no es que vos le mostrabas, che, armé esta foto, ¿funciona o hago otra? Le ibas mostrando los elementos que iban a componer la imagen. No sé si rompiste el chanchito de verdad o lo hiciste para el video, pero fue algo muy gráfico. La foto de la alcancía rota es muy gráfica, cómo estaba ahí lo del yunque, bueno, un montón de elementos que iban apareciendo, como fue muy negociado el proceso también. No estaba la obra lista. Generalmente para cuando llego al momento de hacer la foto, en apretar el botón de la cámara, intento de que todo esté resuelto, digamos, o la mayor parte de las cosas. Entonces, por eso trabajamos la parte de la producción lo más detalladamente posible a la hora antes de hacer la foto, porque si no, es como decís, si mostrar una foto hecha, que nos ha pasado en algunas que tuvimos que volver a hacer, pero es más práctico cuando ya está la negociación hecha de antemano y a la hora de la foto ya está todo más o menos encaminado. Pero bueno, sí, fue una negociación constante, como decía Juan Pablo, que por ahí teníamos que llegar a un punto intermedio en el cual, digamos, se cuente un mensaje y, digamos, y para mí también la parte de la estética y o sea, que tenga sentido estético para mí también es importante, y que guarde una cuota de misterio, digamos, la foto. ¿Cuánto hace que estás en Copenhague, Jairo? 5 años y medio. Bueno, igual la cuestión de la deuda no es algo que nos pasa últimamente, pero ¿qué te pasa como artista generando esto y viendo las cosas que le pasan a tu país, a tu región, en lugares donde capaz que no tienen estas vivencias y estas urgencias que tenemos nosotros? ¿Cómo lo vivís? ¿Lo vivís como una forma de conectarte con esta parte? ¿Te moviliza? ¿Te permite contar tu historia a los que están ahí? ¿Cómo es tu vivencia de conectarte con este tema? Sí, creo que un poco es eso también. Además de tener mis proyectos personales, creo que está bueno tener este tipo de proyectos que tienen de alguna forma no sé el impacto que puede tener social, digamos, no es imposible de medir, pero como que tocan otras fibras y de alguna forma también te hace conectar con algo que sí, que nos pasa como Sudamérica. Y por ese lado, y también para mí fue un aprendizaje, o sea, de esto de aprender cómo impacta la deuda en el día a día, porque muchas veces
ese concepto es demasiado amplio, o yo en lo personal no lo llegaba a comprender en bajarlo a tierra. Entonces por ahí con las fotos sí, de alguna forma lo pude hacer. Fuiste como el primer focus group, ¿no? del trabajo, de alguna forma. Exacto, sí. Bueno, esta es una pregunta que por ahí está por afuera, pero tengo por ahí intriga. Hoy Juan Pablo trajo los cuadros a la mañana, ya hay uno que me quiero llevar, pero todos están buenos, vimos las fotos digitales, pero ¿tienen alguno que cada uno elija, diga, este me gusta porque o me costó o me llevó a desarrollarlo más? ¿Hay alguno que podría elegir cada uno que los colgarían en su casa, por ejemplo? ¿O va la serie entera? ¿Se la juegan por uno? ¿Cuántas imágenes son, perdón? 22 imágenes, sí. No sé, como... Yo elegiría el del chanchito roto o el del chanchito con el explosivo antes de explotar. Una de esas dos. Sí, es muy bueno. Yo elegiría el del tablero de ajedrez. No sé si se puede... El que está inclinado. El tablero ahí lo vamos a mostrar, lo pegamos. Ahí sí discutimos mucho. Yo creo, Jairo, que terminaste esa... O sea, la gatilló, se hizo la foto y la tuviste que reabrir porque empezamos a discutir sobre ya la foto, que había cosas que había que revisar porque... Esa que estamos viendo en pantalla. Sí, porque ahí, o sea, el plano inclinado es un toco de billetes. Claro. Y originariamente las blancas estaban del otro lado, o sea, no le habíamos dado mucha atención, pero bueno, el componente racial es las negras que están desfavorecidas y la única que queda, ahí no sé si se ve en la pantalla, si se alcanzan a ver los detalles, pero es la reina, o sea, que también tenía componente de género, de brecha, ¿no? Y esto, a su vez, pues ahora está bueno que les contemos que estamos trabajando en la fase 2 de este proyecto. Claro, ¿cómo evoluciona este? Bueno, ese tablero evoluciona en la fase 2 y las piezas están distribuidas de otra manera, no esa manera, una forma tan como dicotómica o controversial, no unos contra otros, sino una forma más cooperativa. Claro, cambiaba la impronta, la premisa de la muestra, ¿no? Sí. Esta era más una denuncia, claro, como una advertencia, y la otra era más propositiva, nos decías, como la segunda parte. Sí, más propositiva, más utópica, diría. Más utópica, o sea, bueno. Se trata de reformas en la arquitectura financiera internacional que estamos proponiendo. Bueno, claro, esto nos pasa y la segunda muestra, o sea, la evolución sería, estaría bueno que pase esto otro. Sí, bueno, es mucho más difícil en el sentido que acá fotografiamos, somos de alguna manera documentalistas, en el sentido que fotografiamos un mundo que existe, no solamente porque son fotos físicas, sino también porque son fenómenos existentes. O sea, la especulación con el derecho a la alimentación, con la educación, la protección social. Esta segunda fase se trata de fotografiar un mundo que no existe. Si se implementaran una serie de reformas, no sé, la ampliación de la cantidad de votos de los países del sur global en el directorio del Fondo Monetario, la reducción de la deuda en casos de cataclismos climáticos, bueno, una serie de reformas que forman parte de todo un paquete de reclamos de la sociedad civil y del sur global plasmado en fotos. Entonces, en ese sentido, es mucho más difícil esta segunda etapa. ¿Cómo mantenemos la esperanza de esto, más allá de la posibilidad de contarlo artísticamente, en una realidad donde, pensando en Argentina, por ejemplo, nos cuesta tanto mantener la memoria y la conciencia respecto a este tema? Decís, todo el tiempo tengo cosas para decir, y sí, acabamos de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, otra vez volvemos al fondo, otra vez deuda sideral para Argentina. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Cómo interpretás vos esto más allá de lo que pasa, la dificultad como pueblo de hacernos cargo de lo que significa la deuda? Che, la deuda no es chiste, es algo muy grave lo que nos pasa. ¿Por qué te parece que es tan difícil de incorporar, como decir, che, bueno, estás de este lado, pero la deuda no es algo que nos pueda pasar? Como un límite. ¿Qué explicaciones te das vos para decir, che, no puede ser, todas las semanas tengo que volver a advertir esto? Bueno, acá hay gente que tiene poder y gente que no tiene poder. O sea, la política de deuda beneficia a un sector y perjudica a la mayoría de la población. No es un fenómeno climático, algo que no sucede. O sea, hay razones por las cuales se envía un DNU al Congreso para que se ratifique un acuerdo cuyas condiciones no se conocen. O sea, es kafkiano.
kafkiano y al mismo tiempo es nulo acceso a la información, nula rendición de cuentas. Pero esto es porque hay un sector que se beneficia con esta política de endeudamiento. Esto facilita el dólar barato para ciertos sectores, facilita la llamada especulación financiera, el carry trade. Hay sectores que pueden migrar o fugar esos capitales y después la deuda queda para nosotros, para los que pagamos los impuestos y trabajamos o que no tenemos trabajo todos los días, ¿no? Entonces hay que aclarar esto. Esta política de deuda beneficia a algunos. No es una desgracia para el país en su conjunto. Sí, no es un fenómeno meteorológico. No, y además, por motivos muy fuertes, no se conocen los detalles, porque si se conocieran los detalles sería aún más escandaloso. Pero bueno, lo que tratamos de hacer a través de las investigaciones, a través de las fotos, es precisamente desmantelar esos mecanismos causales tan complejos y tan abstractos, tan teóricos para algunas personas y mostrar que esa política de deuda tiene una incidencia profunda, negativa e intergeneracional en las condiciones de vida de la población. Por último, ¿le recomendarías a un colega, a la comunidad científica toda un proyecto así, o es solo para algunos científicos, algunas científicas, otros no? Por ejemplo, este ejercicio de ponerse de acuerdo con un Jairo o con el artista que tengas a mano para traducir tu trabajo en otro código. O sea, en realidad te voy a reformular la pregunta, no es le recomendarías. ¿Por qué le recomendarías que a un colega científico? También hablarle a los científicos. Prueba esto. Bueno, porque no se trata solamente de los saberes científicos, sino también, o sea, las personas nos movemos por las emociones y conectar a través del arte es una herramienta muy útil en ese sentido. Bueno, los que hacen campaña política lo saben, no es que solamente ofrecer buenos argumentos o buenas propuestas, sino también imágenes, música que evoque, que conecte con alguna fibra. Pero bueno, no hago arte porque, esto como dicen los teóricos del arte, porque necesito una sanación, ¿no? Porque, o sea, es legítimo, no sé, ahora le preguntan a Jairo por qué hace fotografía y les contará, no sé, cómo es su historia, cuál es su necesidad como vital. Mi interés, mi agenda acá es expandir, llegar a una audiencia más amplia con las conclusiones y recomendaciones de las investigaciones, sí. Básicamente. Y creo que los cientistas sociales también podrían hacer algo semejante. Nosotros hemos hecho podcast, hemos hecho también material audiovisual, siempre tratando de llegar a un público más amplio. Lo que pasa que con lo de estas fotos no es sencillo, porque cuando los presentamos en el Centro Cultural Morán en diciembre surgió, a raíz de una pregunta, un tema muy interesante, que es si este tipo de fotos sirve para la guerrilla digital, ¿no? Si puede servir en redes, sí, para combatir ideas, contrarrestar ideas, sí, libertarias, neoliberales. Y yo no estoy seguro, porque en las redes todo es un destello en el ojo, ¿no? Que genera, que activa algo en la cabeza o en la piel. Y bueno, estas son fotos que requieren cierto esfuerzo, que requieren cierta atención y un par de minutos, ¿no? de concentración. Y Jairo, ¿vos qué pensás? ¿Son fotos que están hechas para las plataformas o para una experiencia de consumo presencial, para tomarte un tiempo? ¿Cómo te imaginas circulando tus fotos de todas las maneras posibles? Y uno le pierde ya una vez que la publicás, viste, como que le perdés no la autoría, pero es como que no va a poder seguir rastreando y no sabes cómo se va a consumir esa foto. Yo creo que sí, toda foto se aprecia mejor y va a tener otra lectura cuanto más tiempo se le dedique. Y hay fotos que la vas a ver 2 o 3 veces y la vas a encontrar distintos significados, depende de tu... Sí. De una oportunidad el lunes para encontrarnos con esta muestra en ese código y en esa experiencia, ¿no? Con estas imágenes para poder apreciarlas ahí en el espacio Muelle, tranquilas, con tiempo, y también compartir una charla, ¿no? Respecto a esto, también como para expandir la información que nos puede dar un marco copado para interpretarlas como con otras capas de sentido, ¿no? Vamos a estar charlando, ¿vas a estar compartiendo alguna data? Sí, van a estar expuestas las fotos, este es el tamaño.
no sé cuánto tiene, 60 por 40, son 22 fotos y vamos a estar con Sebastián Lavarone de La Minga, que hizo el video, y también con Lucía Cantamuto, que es una investigadora con CONICET acá en la sede atlántica de la universidad, que trabaja también sobre el lenguaje visual digital. Bien, bueno, una oportunidad para llevarnos un montón de información, parece muy enriquecedora, muy movilizante, muy impactante. Las imágenes, además de ser estéticamente lindas, porque son, más allá del tema, del contenido, se ven bien, son muy impactantes, muy movilizantes. Verlas todas juntas debe estar buenísimo, ¿no? Como tener la posibilidad de pasear por toda la muestra, y si tenemos información y la posibilidad de charlar, de compartir esto, la verdad que es un algo bueno que nos pasa acá en la comarca. Así que bueno, muchísimas gracias, Jairo, por tirarnos data, por contarnos de este proyecto, y bueno, que siga creciendo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, y espero que la disfruten y que la visiten la mayor cantidad de personas posible, y bueno, va a seguir circulando, así que espero que nos veamos pronto por ahí. Ojalá. ¿Tenés pensado venir por Argentina? Sí, todavía no tengo fecha, pero sí, voy todos los años, así que bueno, estuve ahora para la muestra en el Morán, así que sí, voy cada vez que puedo. Bien, te esperamos. Nosotros y nuestra deuda, aquí estaremos, por lo pronto. Bueno, mientras tanto, el que sí está por estos pagos es Juan Pablo Voslaski, que va a estar a cargo de esto junto a Lucía Cantamuto y Sebastián Lavarone, ahí en lo que es la muestra el lunes a las 7 de la tarde. 7 de la tarde en el Espacio Muelle, un lugar que está buenísimo, además es un re lindo espacio para hacer una muestra que va a quedar colgada ahí, ¿no? Durante toda la semana va a estar ahí para todos los que se acerquen al muelle, van a poder verla, pero está buenísimo participar de la apertura de lo que va a ser este evento, porque va a ser muy enriquecedor acerca del tema deuda. Bueno, la deuda, los derechos humanos y una muestra fotográfica que nos moviliza, nos hace pensar. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por pasarte por Raúl. No, gracias a ustedes por el interés en el proyecto y difundir la actividad. Bueno, buenísimo. Llegamos así al final de este episodio. Pasó de todo aquí. Estuvo Natalia Bosch Estrada dándonos algunos consejos y algunas premisas para alimentar nuestro cerebro a la hora de estudiar, de aprender cómo podemos hacer para alimentarlo mejor. ¿Qué cosas no hay que hacer? Tomé nota de todo, y para coronar tuvimos acá este contacto con Copenhague y la presencia de Juan Pablo Voslaski aquí en el round. Cargadísimo el round. Yes. Bien, tenemos frío, pero eso no importa. Tenemos calor y presencia humana, pasó de todo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en un nuevo round. Chau. Nos vemos.